Bien, en esta segunda parte del video continuaremos con las definiciones de procesos a corto plazo y a largo plazo. Normalmente se miden con la desviación estándar. Y bueno, a corto plazo decíamos que la desviación estándar es la estimación o la variación dentro de los subgrupos. Si, por ejemplo, estuviera analizando el proceso de la elaboración de las botellas en bebiera y tomara 5 botellas cada 15 minutos para saber si están cumpliendo con las especificaciones, entonces esa desviación de esas 5 botellas es la desviación a corto plazo. Ahora, si tomara toda la muestra de 30 días y todas las muestras de todas las botellas, esa desviación general es una desviación a largo plazo. Y esta desviación dice que está en todas las mediciones y esa variación es la que normalmente llega hasta el cliente. Es una variación real del proceso y que es la que el cliente experimenta con el tiempo. Ahora, dentro de la variación a corto plazo, la métrica que tenemos es SP. ¿Sale? Esta SP es una medida de la capacidad potencial del proceso. Y SP es una relación que compara dos valores. ¿Qué dos valores? El límite de especificación superior y el inferior. Si observamos la imagen, aquí tenemos una especificación superior y una especificación inferior que están punteadas y esas especificaciones son las que da el cliente. Ahora, ¿entre qué se dividen? Se dividen entre 6 sigma. Ya sabemos que sigma pues, es la desviación estándar poblacional y bueno, es la que mide la variación del proceso y el CP como tal evalúa la capacidad con base en la variación del proceso, no en su ubicación. Medimos prácticamente la variación tolerada sobre la variación real. ¿Para qué utilizamos el CP? Para evaluar la capacidad potencial del proceso de acuerdo a su dispersión. Indica si tenemos una capacidad, si se podría alcanzar, si se eliminan los cambios rápidos y graduales del proceso. Si checamos aquí tendríamos una capacidad baja. ¿Por qué? Porque hay producto que se está saliendo del límite de especificación inferior y hay producto que se sale del límite de especificación superior. ¿Por qué importa tanto los límites de especificación? Porque es lo que está pidiendo el cliente y es con lo que hay que cumplir, con los requisitos del cliente. Entonces, aquí hay que dejar en claro que el cliente pone unos requisitos y que quizás dentro de la fábrica tengamos que estrecharlos un poco más para que, digamos, medir de manera interna. O podemos seguir las mismas especificaciones que solicita el cliente. Ahora, aquí tendríamos un ejemplo de una capacidad potencial baja y una capacidad alta. ¿Por qué tendríamos una capacidad baja aquí? Bueno, porque el proceso dentro de los subgrupos, bueno, sería de 0.80 y la capacidad potencial, vemos, hay variabilidad por lo que les comentaba. Hay producto fuera de los límites de especificación. Ahora aquí tenemos la dispersión de especificación es considerablemente mayor que la dispersión del proceso dentro de los subgrupos y el CP entonces es alto. Si nos damos cuenta, aquí no nos estamos fijando en la posición de mis datos, como lo mencionaba antes, sino en la variación que existe con respecto a los límites de especificación. Y aquí tenemos un margen bastante grande entre el límite de especificación inferior y los datos. Sí hay una pequeña desviación o hay variación fuera de la especificación superior, pero es mínima. Por eso el CP en este caso es alto, que es de 2.76. Ahora, ¿cómo sé que es alto, que es bajo, que es mayor o es mejor? Porque hay una interpretación, una categorización de las capacidades. Ahora, si tenemos un CP mayor a 2, como resultado, podríamos decir que nuestro proceso es de clase mundial, que es realmente bueno y que se tiene calidad 6 sigma. Si la capacidad del proceso es mayor a 1.33,
digamos que estoy en una categoría 1, que es adecuada, que es lo que debería de tener la mayoría de las empresas, una capacidad mayor a 1.33. Si se llega a encontrar entre 1 y 1.33, diríamos que es una categoría número 2, un nivel pues parcialmente adecuado, requiere un control estricto, pero aún así es bueno. Y bueno, si baja de 1, que estuviera entre punto 67 y punto número 1, ya cae en el nivel 3 y no es adecuado y es necesario pues un análisis del proceso y se requiere de modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Ya abajo de punto 67, pues ya de plano no es adecuado para el trabajo y se requieren modificaciones muy serias al proceso. Sobre todo porque eso indica que hay demasiada variabilidad y que obviamente a lo mejor el proceso para empezar ni está controlado. Es importante comparar el CPE y el CPK. Si el CPE y el CPK son aproximadamente iguales, entonces el proceso está centrado en los límites de especificación. Y si son diferentes, el proceso no está centrado. Me regreso a la pantalla anterior para que veamos. Estos son dos límites de especificación. Centrado es que, digamos que las barras del histograma estén en el medio y que, bueno, haya la misma distancia entre la especificación inferior y especificación superior. Y sobre todo, que no haya producto o que no haya mediciones que se salgan fuera de los límites de especificación. Ahora, ¿qué miden el CP y el CPK? Miden prácticamente lo mismo. Igual se va a medir también el límite de especificación superior e inferior, solo que voy a tomar, digamos que de ellos dos, del CPU y el CPL, que serían las capacidades de cada uno de los límites, pues el que esté más cercano, ¿sale? Es una relación donde se compara la distancia de la media del proceso al límite de especificación y entonces selecciono el menor de ellos. ¿Ok? La dispersión unilateral del proceso, la variación 3 sigma con base a la desviación estándar dentro de los subgrupos. Aquí tendríamos, por ejemplo, un CPK bajo y un CPK alto. ¿Cómo sé que es bajo y cómo sé que es alto? Porque aquí tengo una distancia muy cortita entre la especificación, seleccionando pero tengo una dispersión bastante grande fuera del límite. Ahora, ¿por qué tendría un CPK alto en este lado? Porque aún queda margen todavía de la especificación inferior. Si selecciono esta por ser menor, aún tengo, digamos que un espacio entre las especificaciones y los datos que están saliendo. Esto quiere decir que no hay producto también fuera de las especificaciones. ¿Cuáles son las fórmulas para medir el CPI, que sería medir la capacidad del límite inferior? La media menos el valor de la especificación inferior entre 3 sigma. Para sacar la capacidad del límite superior sería el valor de la especificación superior menos la media entre 3 sigma. Y el CPK se obtiene como el mínimo de cada uno o de ambos. La fórmula para el PP, que es una medida de la capacidad a largo plazo, como ya se los había explicado, y bueno, se comparan dos valores igual. Si se dan cuenta, la fórmula es la misma que sacamos con la capacidad potencial o CP, es especificación superior menos especificación inferior entre 6L, y también tendríamos un PPK, que es el mínimo de la especificación, de la capacidad de la especificación superior y la capacidad de la especificación inferior. Recordemos que la capacidad a largo plazo indica el rendimiento real del proceso que el cliente experimenta con el tiempo. Es importante que se obtengan entonces CP, PP, CPK y PPK. Otro muy importante es el CPM. Esta métrica es igual para medir la capacidad a largo plazo, solo que tomando en consideración la media o el objetivo. Si checamos estas imágenes, aquí ya aparece un objetivo como tal. Aquí tenemos un CPM alto. ¿Por qué es un CPM alto?
Porque la mayoría de los datos concuerdan con el objetivo y obviamente están dentro de las especificaciones. Ahora, en estos ejemplos, si observamos, aquí hay un CPM bajo y podrían decirme, pero está dentro de las especificaciones, no hay producto que esté fuera de las conformidades. Sí, pero el objetivo que tenemos en esta parte no está alineado con la mayoría de los datos o con la media de mis datos. Entonces es un CPM bajo. Y en este, los datos están en el objetivo, pero se salen de las especificaciones. Entonces también el CPM en este tipo de datos estaría bajo. Por último, bueno, vamos a analizar cómo sale la pantalla ilimitada. Posteriormente les realizaré un video sobre cómo se realizan estos ejercicios. Recuerden que esto es prácticamente la parte conceptual. Y bueno, el ejemplo es un fabricante de motores usa un proceso de forja para producir aros de pistón. Los ingenieros especializados en calidad desean evaluar la capacidad del proceso y recolectan 25 subgrupos de 5 aros de pistón. Es decir, toman 25 muestras y cada muestra tiene 5 ítems. ¿Por qué ítems? Porque son 5 productos los que se toman por muestra. Cada muestra es un subgrupo y mide el diámetro. Los límites de especificación para el diámetro del aro del pistón son 74 milímetros más menos 0.5. Esto quiere decir que mi objetivo es que tenga 74, pero que yo voy a dar una tolerancia de 0.05 milímetros. Entonces voy a tener 74.05, ¿sale? Y 73.95. Ahora, este es el resultado que nos arroja el sistema. De rojo me aparece la capacidad a largo plazo y con líneas punteadas en negro la capacidad a corto plazo. Y en los recuadros me aparece también PP y CP. Si nos damos cuenta, tenemos un PP de 1.63 y 1.66. Si quitar un poco de variabilidad, se alcanzaría a largo plazo 1.63. Bueno, disminuiría y tengo capacidad a corto plazo de 1.66. Pasa de 1.3, como lo había explicado antes, entonces estaría más o menos en un nivel 2. Sin embargo, hay como quiera para hacer mejoras al proceso. ¿Cuál sería la conclusión que tendríamos que dar aquí? Pues que todas las mediciones se encuentran dentro de los límites de especificación. El proceso está dentro del objetivo. ¿Por qué? Porque tengo un CPM también de 1.63. Y bueno, los índices de capacidad CPK, PPK y CPM son mayores a lo mínimo que se pide, que es 1.33. Por lo tanto, los ingenieros podrían concluir que el proceso de forja pues cumple con los requisitos en cuanto a los diámetros de los aros del pistón. Podríamos decir que nuestro proceso es capaz de cumplir con las especificaciones de los clientes. Y en la parte de abajo tenemos las partes por millón fuera de especificación. Recuerden que les había explicado ppm, partes por millón defectuosas o fuera de las especificaciones, y tenemos un observado de 0. Es decir, no tengo partes por millón defectuosas fuera de los límites de especificación, y en el procesador de datos nos aparecen los límites de especificación, el objetivo, la media de la muestra, el número de muestra y bueno, la desviación a largo plazo y a corto plazo, que en este caso son muy similares, porque si nos damos cuenta, aquí tengo 0.010 y 0.010 en la otra de corto plazo, y bueno, gráficamente lo podemos ver porque las líneas casi se superponen una con la otra, corto y largo plazo.